1, 2, 3. ¿Está esto en marcha? Hola y bienvenidos al podcast de Ardilanak. Un podcast dedicado a la lana, al punto y a todo lo que tenga que ver con las fibras. Soy Miren de Ardilanak y podéis encontrarme en Instagram en @ardilanak o en mi página web ardilanak.com. Pues aquí estamos otra vez. Todavía estoy un poco flipando por la acogida que ha tenido el primer capítulo y realmente un poco inquieta porque soy la persona más segura del universo sobre si este segundo podcast os va a hacer gracia o ya va a ser cuando me vais a mandar directamente a la mierda o os voy a matar de aburrimiento, cualquiera sabe. En este podcast de hoy voy a tocar varios temas. Al principio os voy a responder algunas de las preguntas que se me hicieron, os voy a hablar de lo que estoy haciendo en Ardilanak y también voy a hablar de Diversity, que es el charco en el que me voy a meter con Katiuskas y Chubasquero. Luego os hablaré de las damas de la corte Heian y su obsesión por los kimonos y los colores. Os hablaré también de lo que es un uso y los tipos de usos que hay. Va a ser algo cortito, va a ser una introducción porque al final el hilado es algo muy denso y quería hacer como una especie de entradita corta al mundo del hilado. Luego os hablaré también de los distintos tipos de fibras. En vez de centrarme en una sola, he decidido hacer una especie de introducción para que queden claros los conceptos porque me da la sensación de que los tenemos todos un poco liaditos. Y por último, como parece ser que mi historieta sobre Aracne o mi forma de contar la mitología os hizo mucha gracia, pues os hablaré de la esposa de mi personaje mitológico favorito, que es Ulises, y os hablaré de Penélope, probablemente la segunda tejedora más famosa de la mitología después de Aracne. Así que, sin más dilación, pues eso, paso a explicaros una cosita, que por qué este podcast no está publicado en iTunes. Todavía no he descubierto cómo carajo se publica un podcast en iTunes. Es un lío patatero. Soy capaz de construir una web desde cero porque me gusta mucho codificar, pero soy incapaz de entender cómo funciona Apple. Me vais a perdonar, soy una chica Android. No termino de entender cómo funciona, así que aquellos que me estéis escuchando desde dispositivos de Apple podéis hacerlo desde YouTube o podéis hacerlo desde mi propia página web. Aquellos que... Sé que podéis instalar iVoox también, pero bueno, si no os gusta por lo que sea la app, pues lo entiendo perfectamente. Para todos los demás, iVoox mola un montón. Y no me pagan por hacer esto. Me preguntaba Angie Maku en el Instagram sobre fibras hipoalergénicas, porque me decía que ella tiene una alergia bastante salvaje a los ácaros, entonces la pelusilla que suelta la lana le da bastante por saco. No soy médico, no tengo ni puñetera idea de esto. Sé que puede haber alergias como la de ella y la mía, que tienen que ver con ácaros, y que otra de las que suele ser habitual suele ser la gente que le tiene alergia a la lanolina de la oveja. La lanolina es un aceite que segrega la piel de la oveja y que es muy fácil de encontrar en muchas cremas hidratantes y demás, pero que bueno, o sea, el origen que sepáis que está en las ovejas y muchas veces se suele quedar como enganchado en la lana. Si no hiláis desde cero, no es tan habitual hoy en día por todos los procesos que sufren las madejas, pero siempre puede ocurrir. Cuando se habla de fibras hipoalergénicas, yo estaba pensando sobre todo en las fibras que tienen base de celulosa. Más adelante, en este mismo podcast, os voy a hablar de fibras y ahí os tendréis una lista rápida de cuáles son. El bambú, el algodón, el lino, el yute, todo este tipo de fibras cuya base, su origen, es una planta. Obviamente, pues cualquier cosa que sea poliéster, acrílico y demás también es hipoalergénico, pero tiene otros inconvenientes. Hay gente con piel atópica que no las tolera bien y también son acrílicos, no transpiran igual de bien que puede transpirar una lana. Siempre se ha dicho que la alpaca es hipoalergénica, o es algo que investigando sobre este tema he leído si no he leído 80 veces, no lo he leído ninguna. Y también hablan de la seda. Ambas son proteínas animales, no sé hasta qué punto
pueden ser problemáticas o soltar pelo, pero hay gente que no tolera el tacto de la alpaca porque dice que le pica. Yo me podría hacer unas bragas de alpaca y ponérmelas tranquilamente porque son las fibras que más me gustan. Así que supongo que como esto del ensayo-error puede ser un poco lioso o problemático para alguien que tiene una alergia, no juguéis con fuego. O sea, limitaros a cosas que sabéis que no os van a producir alergia. Y hoy en día el algodón es una fibra muy versátil que tiene muchísimos formatos y muchísimas presentaciones. Y si podéis conseguir algún ramio o alguna de estas que son como más lanas más novedosas, pues bueno, lanas no, fibras más novedosas, pues os invito a probarlas. Yo personalmente me gusta muchísimo el bambú porque es muy transpirable, sobre todo a la hora de hacer calcetines que tengan algo de bambú, me parece que son muy interesantes. En cosas de Ardilanac, ¿qué pasa con los patrones? Miren, tú no se suponía que tenías que ubicar un patrón esta semana. Bien, Aracne está terminado, está a falta de poner las fotos. ¿Con qué problema me he encontrado? El tiempo en Euskadi, que es un desastre, lleva toda la semana lloviendo, la humedad es muy grande y no me atrevo a poner a hormar el chal porque me va a tirar muchos días para que se me seque. Prometo que en cuanto pueda hormarlo y tenga unas fotos decentes publicaré el patrón porque está ya tanto en inglés como en castellano, está a falta de poner esas fotos. He estado tiñendo, llevo toda esta semana tiñendo, tuve una especie de bajón, a veces me pasa a veces con el punto, me pasa a veces con el hilado y me pasa a veces con el tejido. Simplemente me bloqueo con ese aspecto de mi trabajo y no estoy a gusto con ello y me cuesta. He conseguido desbloquearlo con estas worsted, que son unas lanas que son como unos 200 metros por 100 gramos de merino 100%, que estoy tiñendo en grupos de 5 con la complicación que ello lleva, ¿no? Porque es bastante complicado conseguirlas que sean exactamente iguales, sobre todo por mi forma de teñir, que tiende un poco al caos. Controlado, pero caos. Suelo apuntar cómo hago las cosas, pero a veces me cuesta un poquito más reproducirlas. Y van a ser 4 colores diferentes que van del blanco al negro, pasando por 2 tonos de gris, con manchitas de colores. Si habéis estado siguiéndome, si me seguís en Instagram, habéis visto ya 3 de los colores, a falta del negro, que es lo que he estado tiñendo esta mañana, y todavía me falta poner la parte de los colorines, así que hasta mañana probablemente no podáis verlo. Y me estoy tejiendo un enchanted mesa. Empecé del calentón, es el tercero que tejo. El primero lo hice para mi madre, en tonos grises y azules. Me enamoré del patrón, es un patrón de Stephen Westnitz, que me encanta. Es un patrón que me chifla como está escrito y la absoluta versatilidad que permite el mismo con todo tipo de lanas que quieras meterle, los colorines con los que quieras jugar y demás. El mío lo estoy haciendo con una alpaca de drops negra que tenía dando vueltas por el stash hace años, además, tendrá 4 o 5 años que tengo la lana, y luego distintas pelotitas de lana de calcetines que se me había quedado colgada por ahí, lo que me sobró de tejer el Aracne, que es una hilada a mano de Patricia Briceno de BCB, que si no la seguís ya estáis tardando porque hace auténticas maravillas con los tintes y es muy interesante su Instagram. Y algunas Ardilanac que tenía por ahí sueltas, pues de hacer calcetines al personal, que me da para hacer algunas de las franjas que tiene el Enchanted Mesa. Estoy ya por el cuerpo, he separado las 2 mangas y bueno, voy a buen ritmo, pero con tranquilidad, piano. Y eso sería por hoy los 8 minutos de tostón de introducción que os acabo de meter. Recordad que podéis hacerme las preguntas que queráis. Intentad hacérmelas en la imagen de Instagram que ponga, porque en los DMs sé que he perdido alguna pregunta. Agradecer también a la gente que se ha ofrecido voluntaria para hacerme el test knit de los calcetines, pero voy a dejarlo unas semanas en barbecho. Ya os contaré por qué. Y seguramente sacaré el jersey que le improvisé a Martín. He estado haciendo retroingeniería, he estado apuntando más o menos lo que pude hacer para hacerlo y probablemente lo saque como patrón si alguien tiene ganas de probarlo. Y así, sin darles más vueltas, pues paso a meterme
en el charco y id cogiendo paraguas, por favor, porque como ya os dije en el primer podcast, tarde o temprano voy a acabar hablando de política. Y no, lo he hecho antes del 8 de marzo, porque para el 8 de marzo os espera otro podcast un poco político. Así que, sin más dilación, paso a hablar de Diversinity. Explicar esta parte de Diversinity o la diversidad en el punto se me está haciendo extremadamente cuesta arriba. No soy la persona más articulada del mundo cuando me pongo a filosofar. Mis excompañeras de facultad que me siguen en Instagram pueden daros fe de la facilidad que tengo para irme por las ramas y perderme en tonterías. Pero me parece que este tema es lo suficientemente importante como para intentar ser lo más sucinta posible. Diversinity aparece por culpa de una persona que hace un comentario extremadamente racista, del que no solo no es consciente, sino que se lo tienen que echar en cara varias veces para que se dé cuenta de ello. Eso pone en marcha una bola de nieve enorme en la que ha ido enganchando a cada vez más gente y que ha ido desenterrando pues las pequeñas miserias del mundillo, ¿no? Pequeñas o grandes miserias del mundillo en el que nos hemos ido dando cuenta que si no estás metido dentro de una cajita de normatividad, es bastante probable que te quedes fuera, pierdas clientes o te manden a callar. Personalmente no hay cosa que más me irrite en este mundo que alguien me diga que lo que estoy diciendo molesta y que no mezcle política con el punto. Me lo han dicho varias veces y sinceramente me la trae al pairo. Yo voy a seguir hablando de lo que a mí me interese en mis espacios porque me parece que es importante. Nos creemos que como España es un país pequeño vivimos en una especie de burbuja en la que aquí esas cosas no pasan y basta con mirar el telediario 2 minutos para darnos cuenta que no solo pasan, sino que pasan y a lo grande. Como ya puse una vez en mi Instagram, por favor, si eres votante de Vox, no me sigas, porque no tolero ni la homofobia, ni la transfobia, ni la misoginia, ni... Bueno, el racismo no hace falta que lo diga. Ni todo ese tipo de fobias y demás, porque aquí no hay equidistancias, es que hay gente buena en todas partes, o es que la libertad de expresión. La libertad de expresión sí tiene límites. Si lo que tú estás diciendo es un delito y va contra los derechos humanos, no puedo permitir que te expreses libremente, al menos no en mis espacios. La cosa es, bajando un poco el pistón de todo esto, que lo que se nos está pidiendo es que no nos quedemos callados. No nos tenemos que escudar en el a mí no me pasa para no aprender y no nos tenemos que escudar en el es que no lo entiendo porque está en otro idioma para no querer aprender. Google tiene muchísimos recursos. Si rascáis un poco hay muchísimas ONGs en este país que trabajan en contra de todo tipo de discriminación y es vuestro trabajo buscar esa información, leer, informaros y hacer un trabajo de reflexión sobre cuáles son vuestros privilegios, porque aunque sabéis que no sois totalmente privilegiadas por lo que sea, o sea, el simple hecho de ser mujer en España ya es tener un hándicap, aunque os sintáis privilegiadas, aunque no os sintáis privilegiadas, realmente creedme, tenéis privilegios. No los veis, pero están. En el momento en el que alguien no se cambie de acera porque tu piel es más oscura, o no te sigan por una tienda porque no pareces de una etnia en concreto, tú tienes privilegios que esa otra persona no tiene. El acceso a una mejor educación, el acceso a una sanidad, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que hacer es evitar que todo eso se vaya al garete por 4 iluminados. ¿Qué es lo que y miren esto que tiene que ver con el mundo de las lanas y demás? Pues que en el mundo de las lanas, cuando abrimos una revista, lo único que vemos son mujeres altas y rubias. Cuando os pregunto por una modelo brasileña, todo el mundo se acuerda de Gisele Bündchen. No sé, para que os hagáis una imagen mental. O sea, estamos hablando de lo que dice Sonia Desmadejada en su Instagram, en el que por ser una persona que no tiene un cuerpo normativo, la rechazan. Que escribe un patrón y le piden que ponga a alguien más delgado a lucir ese patrón. Gente que no encuentra tallas suficientes en patrones de punto porque los diseñadores no nos tomamos el rato de hacer algo más allá de un XL o de un XS.
O sea, lo que nos pide gente como Sonia y yo como... A mí ahora, si me veis, yo ahora mismo soy una mujer que estoy muy delgada. No he sido así hasta hace 2 años. Yo hace 2 años tenía sobrepeso. Pero ir a comprar ropa y no poder comprarme una camisa porque no me cerraban los botones porque tengo mucho pecho. Preguntarle a una dependiente y decirme que no hacen ropa para gente de mi talla. Señores, tenía una 42. Tener que leer en Instagram a una persona de color diciendo que no consigue comprar patrones porque nunca se ve reflejada en las fotos de la gente que sale en ellos. Porque si pones la página del Hot Right Now de Ravelry, que no es un lugar precisamente poco inclusivo, pero que pongas la primera página del Hot Right Now de Ravelry y que el 98% de los patrones que ves, la piel que se ve es blanca. Leer a diseñadores a los que admiras desde hace muchísimos años decir que cuando la gente se enteró de cuál era su orientación sexual, les llegaron a decir que eso era malo para el negocio y era un mal ejemplo. ¿Qué mal ejemplo es una orientación sexual? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué me estás contando? O sea, a mí todo este follón me ha servido para darme cuenta que la gente va por la vida con unas orejeras de burro de estas que solo le permiten ver lo que tiene exactamente delante. ¿Qué es lo que se pide con Diversinity? Que lo que podéis hacer es seguir el hashtag en Instagram para ver de qué va el tema. ¿Qué es lo que se pide desde este... Es que llamarle movimiento tampoco, pero bueno, desde este movimiento, por simplificar. Autorreflexión. Pararnos a pensar en nosotros mismos y simplemente ser mejores personas. O sea, porque no se nos está diciendo que seamos más iluminados que nadie y apoyemos más que nadie. No, lo que se nos pide es que seamos conscientes de lo que hacemos. Que creo que es una filosofía de vida bastante interesante, ser consciente de lo que haces en todo. Así que, lo dicho, Seguida Desmadejada, que habla de temas de gordofobia, todo muy extremadamente interesantes. Hay gente hablando sobre raza y sobre tonos de piel y demás a la que seguir. Haced un pequeño esfuerzo, intentad leerlos en inglés, pero si se os da mal, tenéis un montón de artículos en Google en los que hablan de lo problemático que es tener una piel más o menos oscura. Además, se acerca el 8 de marzo. En este podcast no me voy a meter tan en fondo porque todo el siguiente podcast va a tener que ver con el 8 de marzo. Así que os podéis ir agarrando los machos porque el siguiente podcast va de feminismo. Y me gustaría, para terminar, hablaros de una notificación que me llegó en medio de todo este follón de Diversinity y demás, que es de la Asociación Artística Sociocultural Mestiza, que es una asociación de Donosti, de la que es integrante una persona a la que yo admiro mucho, que es Birte Kurtz, y tienen un proyecto que se llama Donosti Diversity, que este año tiene como país invitado a Cuba. El día 9 de febrero, a las 6 de la tarde, en la Casa de la Paz y los Derechos Humanos del Palacio de Ayete, va a haber una charla que se llama Donosti Cuba, la clave del 3+2. Si queréis asistir, si vivís en Donosti y queréis ir, poneros en contacto conmigo para que os pase un contacto. Y publicaré el cartel del evento en las stories de Instagram durante estas semanas. Así que después de este anuncio y la recapitulación justo anterior y casi 10 minutos de soflama política, ya nos podemos quitar el chubasquero y pasaremos a hablar de las damas Heian. En la sección de historia textil de esta semana os voy a hablar de un periodo muy concreto de la historia japonesa, concretamente de la época Heian, que es cuando la capital del imperio japonés se traslada de Nara a Kioto, hacia el 794, y que se prolongó hasta el 1186, que es cuando empieza la era del shogunato, etcétera, etcétera, que quizá alguna vez me meteré por ahí también, pero por ahora nos vamos a quedar en estas fechas. Estamos hablando de una época en la que la civilización noble japonesa era extremadamente refinada, en la que la mayoría de sus integrantes eran gente que recibía una educación muy extensa y muy refinada, y que se puede resumir como el auge y caída de la familia Fujiwara, que era un clan que era enorme,
y que poco a poco con el tiempo había ido absorbiendo toda la burocracia imperial. La persona en la que voy a centrar toda la parte de explicación textil, que es Murasaki Shikibu, es hija de un Fujiwara y es esposa de otro. Eran tantos en el clan, eran tantos Fujiwara, que hubo que inventarse puestos. Y como eran puestos que muchas veces eran supernumerarios, que no tenían ningún tipo de obligación ni ningún tipo de trabajo per se, provocaban mucho tiempo libre, y todo ese tiempo libre hacía que la gente se lanzase a la poesía y al refinamiento, o a lo que ellos llamaban improvisaciones del pincel, que a mí me parece que era una pasada, es un concepto, una pasada interesante, y que era sobre todo un entretenimiento o una forma de educación para las mujeres. En esta sección me voy a centrar en la corte del emperador Ichijo y de dos de sus esposas. Una es Sadako, que era una Fujiwara, hija de Michitaka, y otra es Akiko, que es hija de otro Fujiwara, que es Michinaga. Quedaos con este nombre de Michinaga porque si os interesa mucho la historia, hizo mucho. Cada una tenía su corte, cada una de estas emperatrices, y tenían sus rivalidades y tenían a su escritora de cabecera. La de Sadako era Seison Agon, que es la autora del Makura no Soshi, apuntes de almohada o apuntes de cabecera, el libro de la almohada, se puede traducir de varias maneras, que resulta muy interesante de leer, y si podéis conseguirlo, pues es un libro muy curioso. Y la otra, Akiko, tenía como escritora de cabecera a Murasaki Shikibu, que es, como ya os he dicho, de quien os voy a hablar esta vez, que es la autora del Genji Monogatari. El Genji Monogatari se considera la primera novela escrita en el mundo. Pues estoy hablando de una novela que se escribió hacia el año 1000, cuando aquí todavía estábamos un poco oscuras, ¿no? Esta Murasaki es hija de Fujiwara Tametoki y se especula que nació hacia el 978, que manía ponerle el 1000 por delante a todo. Su nombre real no ha pasado a la historia. Murasaki Shikibu no es un nombre. O sea, el nombre que Shikibu es el rango del padre. Y es el nombre que ella recibió cuando entró a servir a la emperatriz Akiko. Le llamaban... Hay dos teorías de por qué la llamaban además Murasaki, porque el nombre que tenía dentro de la corte era To Shikibu, que es el nombre que le correspondía por el rango de su padre. La primera dicen que es porque es el nombre de una de las protagonistas del Genji. Y la segunda dice que es que su propia madre fue ama del emperador y que la llamó así por un poema que le gustaba mucho a ella, que habla de la hierba púrpura, que es el Murasaki. Murasaki hace referencia a la lavándula angustifolia, o sea, el espliego. Hacia el año 1005 es cuando entra Murasaki en la corte. La recluta Michinaga, el padre de Akiko, que era el hombre más poderoso de Japón en aquel momento, porque es la autora del Genji Monogatari. O sea, la introducen en la corte porque es autora del Genji Monogatari, no porque sea una Fujiwara más de las que había. Pegabas una patada y encontrabas una debajo de una piedra, ¿no? Se hizo muy famosa por el Genji y a ella le encantaba. Si os leéis el diario de Murasaki, remolonea mucho con el tema, pero se deja bastante entender que le gustaba mucho el tema. Esta corte Heian tenía unos protocolos y una organización muy concreta, muy estirada y muy encorsetada, que permitía poco espacio a la improvisación, pero la gente hacía gala de su imaginación precisamente en ese poco sitio para maniobrar que tenían, ¿no? En las prendas de vestir y en los colores que utilizaban. La ropa en esa época era una especie de superposición de capas de cebolla creando cascadas, ¿no? Se ponían unas encima de otras y demás, y se solían utilizar composiciones de color para poder destacar. Además, había algunos colores que estaban prohibidos. Por ejemplo, había un tono de rojo que nosotros probablemente no lo conseguiríamos diferenciar de otro tono de rojo, pero que ellos lo veían a la legua, que estaba reservado solo a la familia imperial. Tipos de estampado o de brocado de damasco que solo podían llevar las damas de tal rango. O sea, estaba todo muy milimetrado. El atuendo
de ceremonia o más famoso de las damas Heian, que es el que vais a ver en casi todas las imágenes que veáis de una dama Heian, es de 12 capas, también conocido como Yuni Hitoe. Estaba compuesto por una camisa interior, una camisa blanca de mangas estrechas que se llama kosode, y un pantalón llamado nagabakana o hakama, que sujetaba este kosode y tapaba las piernas. Y encima se colocaba lo que se llamaban las túnicas o hitoe. Estas hitoe podían ser ukichis, que eran entre 3 y 7 túnicas, que eran las que formaban esta cascada, y cuando veis unas imágenes son esto que parecen pliegues, no son pliegues, son una túnica encima de otra. Y encima de eso se podía poner una túnica exterior que era mucho más suntuosa y era normalmente la que podía llevar algún tipo de brocado, así, que se llama uchiginu. Sobre eso se podían poner otra chaqueta, un sobre todo, que se llamaba uwagi, o un abrigo corto que se llamaba ko-ukichi. Además, cuando era el atuendo de gala total, por decirlo de alguna manera, se podía poner una chaqueta que se llamaba karaginu con una cola que se llama mo, que iba atada a la cintura, y en las colas es donde podían lucirse las damas, porque las colas normalmente solían llevar paisajes y dibujos y demás. Los hombres, que también podían llevar así muchos ukichis y demás, su atuendo solía ser un poquito más menos colorido, y solían llevar normalmente la chaqueta que llevaban por fuera era la que llevaba el color de su rango. Si uno iba de negro era probablemente porque a su rango le correspondía ese color, o de rojo, o de azul, o de verde. Murasaki y las mujeres de la corte Heian estaban obsesionadas con los colores y con las combinaciones y con los colores prohibidos y demás. Hay una frase que llama mucho la atención en su diario, que es: y la octava noche regresaron las ropas de colores. El diario de Murasaki es una recopilación que, tal y como está publicado, es el orden en el que se supone que se escribió, pero no es seguro porque tampoco se conserva completo. Pero lo primero que narra es el parto de la consorte, de la que en aquel momento era la consorte imperial Akiko, en la que toda la corte de Akiko se viste de blanco. El blanco es el color de luto en Japón, y como los partos eran algo muy peligroso, si lo leéis pone los pelos de punta, iban todos de blanco porque todos se temían lo peor, aunque luego el príncipe nace sin problemas y demás, y es a la octava noche de ese parto cuando todas vuelven a vestir de colores. Os voy a leer unas partes del diario de Murasaki para que veáis cómo era ella ella, que es un reflejo de su época, con los colores. Mirando tras las persianas, pude ver a aquellas damas que no tienen colores prohibidos vistiendo las consabidas chaquetas chinas verdes y rojas con sus colas de seda estampada. Sus uwagis eran mayoritariamente de seda granate estampada, salvo el de Muma no Chuyo, de un tono púrpura claro. Sus atuendos hacían pensar en una combinación de hojas otoñales, y los colores de sus ukichis, muy variados, iban del azafrán en todas sus gamas forrado de púrpura al amarillo forrado de verde. Algunas damas vestían conjuntos de hasta 5 ukichis debajo del uwagi. De entre las que tenían ciertos colores prohibidos, las más mayores llevaban chaquetas de color amarillo verdoso o granate con puños de damasco. Los magníficos diseños estampados de sus colas llamaban la atención, y las fajas destacaban por sus ricos bordados. Llevaban conjuntos de 3 a 5 ukichis de seda blanca forrada de rojo oscuro. Las mujeres más jóvenes llevaban chaquetas de puños de diversos colores blancos por fuera y con forros de tonalidades variadas: granate, amarillo, verdoso, rosa pálido, formando exquisitas combinaciones. También observé algunos abanicos pintados excepcionalmente bellos. La estética es una obsesión absoluta en esta época. Era, pues, como ya os he dicho antes, la forma que tenían de destacar, para bien o para mal. O sea, meter un zapatazo con una combinación de colores podía llevar a la vergüenza social absoluta. En otro pasaje de este diario nos explica Murasaki que aquel año la dama encargada de la mesa era Dainagon. Está hablando de las celebraciones del Año Nuevo. El primer día se puso un uwagi de color púrpura claro,
una chaqueta china roja y una cola de reluciente seda estampada. El segundo vistió un conjunto de ukichis de brocado rojo y púrpura y de seda violeta brillante, una chaqueta verde y una cola blanca bordada de oro y plata. Y el tercero, los ukichis combinaban el blanco y las tonalidades rosadas. Los cubría una chaqueta granate de seda estampada. Según la costumbre, si la cara exterior de la prenda era oscura, el forro era claro y viceversa. Las mujeres solían llevar conjuntos de tonos verde y azul, rojo y marrón, amarillo oscuro y claro, ciruela y encarnado y pálido. Frecuentemente vestían conjuntos que combinaban 6 colores distintos a la vez, aunque siempre predominaba uno sobre los demás, siendo su función la de realzar el tono principal. El tercer día, Saisho se encargó de llevar la espada ceremonial. La dama se presentó ante su majestad siguiendo su excelencia, que llevaba al príncipe en brazos. Sobre un conjunto de 7 ukichis de seda brillante color carmesí, vestía un uwagi del mismo tono con hojas de roble bordadas. La chaqueta era roja con adornos a la usanza de China. Para completar el efecto, arrastraba una cola triple. Es algo que resulta muy curioso del diario de Murasaki, es que apuntaba hasta el mínimo detalle de la ropa de la gente que tenía alrededor y no siempre habla del carácter de ellos. O sea, me resulta bastante curioso la obsesión que tenía por el aspecto exterior y no por el carácter de las personas. Luego habla de una visita que había hecho el emperador a la emperatriz y nos cuenta lo siguiente. Todas las mujeres estaban espléndidas excepto 2, que por falta de gusto no acabaron de acertar la combinación de los colores de sus mangas. Además, siendo las encargadas de traer la comida, todos los nobles y cortesanos las pudieron examinar de arriba abajo. Luego hay decir que Saisho estaba escandalizada, aunque no había para tanto. En realidad, no se las puede acusar de nada. Digamos que estuvieron poco inspiradas. Kodayu llevaba una túnica carmesí sin forrar y un conjunto de 5 ukichis de diversas tonalidades de encarnado forrados de púrpura. Su chaqueta china era blanca y forrada de granate. Parece que Genshikibu vestía un atuendo de seda estampada de tonos rojos y púrpura. Muchos la criticaron diciendo que no era de brocado, pero seguramente ello responde a una mentalidad un tanto convencional. Comprendo que, tratándose de una ceremonia pública, se critique la falta de gusto cuando es muy evidente, pero juzgar los pros y los contras de determinados atuendos no está al alcance de todo el mundo. Murasaki es muy sarcástica cuando escribe. Hay varios apartados de este diario en los que deja relucir una lengua viperina bastante llamativa. Como habéis visto, habla mucho de combinaciones de colores prohibidos, de chaquetas a la china, de brocados y demás. Los colores y su organización en esta época tienen un significado propio en este tipo de vestimentas, en el Yuni Hitoe. Y realmente el único punto en el que se puede apreciar estas combinaciones de colores son las mangas, los bajos del vestido y el cuello. Hay que saber que las damas Heian no se sentaban siempre detrás de cortinas y biombos o se parapetaban detrás de su abanico cuando hablaban con un hombre. Entre ellas sí se podían ver, pero los hombres no las podían ver a ellas. Siempre estaban parapetadas con algo y hablaban a través de biombos, a través de cortinas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué era lo que se veía a través de esas cortinas y esos biombos? El bajo del Yuni Hitoe, las mangas del Yuni Hitoe, y si estaban solo con el abanico, pues podía verse el cuello. Estas combinaciones de colores y estos kimonos realmente reflejaban la identidad, el rango y el gusto de una dama. O sea, ya habéis visto que hablan de que estas 2 últimas damas del último pasaje pues no habían estado inspiradas en su combinación de colores y demás. Y en otros apartados, que son frases muy cortas, pues habla de la elegancia que tenía otra dama que había combinado 2 colores de una manera totalmente magistral, ¿no? Este tipo de combinaciones de colores tienen un nombre propio que es Kasane no Hirome, que se llama capas de color, y tienen nombres muy poéticos, ¿no? Como Bajo la nieve o Durazno encarnado de primavera, y cambian con las estaciones. Nosotros somos muy cómodos y solo tenemos 4 estaciones. En la época Heian había 72 estaciones. Cada una tiene sus combinaciones de colores. Hay combinaciones de colores que no podías utilizar en verano porque eran de invierno. Hay combinaciones de colores de invierno que, como te las pusieses en otoño, era un paso en falso social tremendo. Ya habéis oído cuando os he leído antes el pasaje. Hay un registro
oficial de estas combinaciones que data del 1160 después de Cristo, que elaboró Minamoto Masasuke para la gran emperatriz Tashi. Se puede encontrar en internet y hay varias páginas en las que incluso ponen los colores uno al lado del otro para que los veamos. Yo hay veces que soy incapaz de diferenciar entre dos rosas, porque a mí me parecen el mismo rosa, pero no, debe de haber una ligera diferencia. Los colores se solían conseguir con tintes que eran extremadamente controlados, o sea, las tinturas eran cuidadosamente controladas y las variaciones se solían conseguir mediante múltiples baños. O sea, no había un tinte que producía un rosa, no. Muchas veces lo que eran varias pasadas de la tela de seda por el tinte, lo que conseguían un color o conseguían otro. Y estaba todo medido al milímetro. Los colores mayoritarios son los verdes, rosas, púrpuras, naranjas, rojos, amarillos y blancos. Hay alguna excepción, que es el negro, que aparece de vez en cuando algún Kasane no Hirome que tiene un trozo de negro, pero en la recopilación de Minamoto Masasuke no aparece el azul, aunque Murasaki en su diario sí lo menciona. No es el color más habitual en las combinaciones de las mujeres, porque normalmente suelen trabajar con colores que se dan en la naturaleza. Lo que intentan con sus kimonos es reflejar lo que está haciendo la naturaleza en ese momento. Por eso esos colores de otoño van a intentar imitar las hojas del arce, van a intentar imitar al naranjo tachibana en flor, el cerezo en flor. Van todas esas combinaciones de colores, van todas en ese hilo. Es algo tremendamente difícil de resumir. Yo mientras iba investigando para contaros algo en este podcast, me estaba diciendo a mí misma que en menudo follón me he metido y que estoy un poco mal de lo mío, porque hubo un momento que dije, bueno, tengo que cortar en algún sitio, tengo que cortar aquí, porque solo con 3 trozos del diario de Murasaki, si te pones a mirar el de Izumi Shikibu o el Makura no Soshi, también vas a encontrar todo ese tipo de menciones. Y ya no hablo de meterme con el Genji Monogatari, en la que Murasaki se tira páginas describiendo la ropa de la gente. ¿Por qué? Porque era algo que en su época era interesantísimo y estaban obsesionados con ello. Si queréis saber más sobre el tema, podéis leeros el Genji Monogatari, podéis leeros el diario de Murasaki. Hay una edición en castellano muy interesante del libro que se llama Diarios de las Damas de la Corte Heian, que reúne los diarios de Izumi Shikibu, de Murasaki Shikibu y el diario de Sarashina, que creo que está escrito por una tía de Murasaki, no estoy segura. Bueno, es una Fujiwara quien lo escribe. Estos 3 diarios están publicados juntos, es un libro que es muy interesante, y luego aparte podéis encontrar el Makura no Soshi o el Apuntes de almohada de Seisho Nagon, que también está publicado en castellano. En el podcast anterior me pidisteis que os dejase las referencias de alguna manera y voy a publicar en el blog en el que anuncie este segundo capítulo los datos de los libros. Como buena bibliotecaria os dejaré el ISBN, así si queréis podéis ir a vuestra biblioteca más cercana y pedirles que os localicen el libro, si lo tienen, o si no lo tienen pues lo podéis intentar pedir prestado a otra biblioteca, que aquí en Euskadi el préstamo interbibliotecario funciona muy bien. Y así, después de esta introducción bastante sucinta sobre los Junji Hitoe, los Kasane no Hirode y mi admirada Murasaki, pues damos paso al siguiente tema. Hablando ya de la sección de herramientas, además de la de fibras, habrá que hablar de las herramientas. Hoy me voy a meter con la más primitiva de las herramientas de la hilandera, que es el uso. Antes de que existiera la rueca existió el uso, y quiero que os hagáis la siguiente imagen mental. En la época romana no existía la rueca. Pensad en la cantidad de tela que se podía llegar a producir en una ciudad como Roma. Y ahora pensad en el aparatito con el que se conseguía el hilo para hacer esas telas. Da vértigo, ¿eh? Pues imagínate el que me dio a mí cuando caí en la cuenta de ello. Porque manejo las dos cosas y sé lo que se puede tardar con un uso en hilar. Esta vez no me voy a meter con la historia del uso, otro día sí, me meteré más con el tema arqueológico y todo esto. Hoy lo que os quiero hablar es de la herramienta en sí, del uso, ¿no? ¿Qué partes tiene? ¿Qué tipos de uso hay?
cómo funciona, etcétera, etcétera. Los usos se pueden clasificar en 2 tipos con un montón de subcategorías cada uno. ¿En qué se basan estas diferencias, estos tipos y estas subcategorías? Pues las diferencias se basan siempre en cómo se utilizan. Mayoritariamente tenemos 2 grupos, el grupo de los usos que son suspendidos, que son los que cuelgan al final del hilo, y los usos que se trabajan apoyados, que como su propio nombre indica, suelen estar sobre una superficie, suelen girar sobre una superficie. En los suspendidos nos obligan a tener una lana que ya esté formada, que pueda soportar el peso del uso y de la lana que vamos enrollando en el propio uso. Y en los apoyados no hace falta que la lana soporte ese peso, entonces nos permite unas técnicas más variadas, nos permite unas variaciones y unas posibilidades con la lana mayores que con los usos que se trabajan girando en el aire. Los suspendidos, dentro de los suspendidos, los podemos clasificar según en qué punto del uso, del eje del uso, esté colocado el peso. Como sabéis, casi todos los usos tienen un eje y un peso. Entonces, si el peso está puesto alto, se le llama un uso de peso alto, medio o bajo. El más habitual, el que se da prácticamente en todo el mundo y el que podéis haber visto la mayoría, es el de peso bajo. Este es universal, o sea, aparece en todas las culturas humanas, en todo el tiempo, mayor, menor, más grande, más pequeño, pero es el más extendido. Luego está el que tiene el peso colocado en el medio del eje. Ese es más habitual del sudeste asiático y en algunas zonas de África, y que utilizan unos que son como con unas cuentas de cerámica, que son muy bonitas, que se consideran de peso, con el peso a la mitad, pero también los hay que están un poco más hacia abajo, o sea, son como una especie de intermedio entre los dos. Y los usos de peso alto son más típicos de las zonas de Escandinavia, aunque en África se utilizan para hilar el algodón. O sea, misma herramienta, distinta lana, porque en Escandinavia se desarrollaron para hilar lanas de fibra muy larga. Luego, la mayoría de estos usos pueden tener un gancho arriba, como hacer la imagen de una hembrilla, un gancho arriba, que es para controlar la rotación del uso. Si no tuviéramos el hilo justo en la vertical del eje, el uso se movería un montón. Es muy importante controlar que el uso gire sobre sí mismo y no bambolee mucho. O sea, un uso que bambolea mucho se considera un uso desequilibrado y son más complicados para trabajar con ellos. Se puede trabajar con ellos, pero la lana va a ser más complicado conseguir una lana más consistente. ¿Y qué pasa? Que si no tienen este gancho, ¿no podemos hilar? Pues no. Hay una técnica que se llama half hitch. No sé cómo traducirla al castellano. Pediré el comodín de Logaro si Lola me escucha y me lo chiva, porque no me sale en castellano. Pero es una especie de medio nudo que se hace utilizando el pulgar y enganchas el hilo como si estuviera medio atado a la punta superior del eje. Todos los que he trabajado yo con este tipo de half hitch han tenido el peso abajo. Mi uso turco, que es un uso que en vez de tener un disco a forma de peso tiene unas aspas que se montan y se desmontan, necesita de este tipo de half hitch. Los apoyados pueden estar apoyados en una superficie que pueden ser el suelo, un bol o en la esquina de la mesa. O los que se apoyan en el suelo pues suelen ser muy grandes y los que se apoyan en el bol pues suelen ser como pequeñas joyas, o sea, son unas preciosidades chiquitinas y tal. Hay los usos rusos que se utilizan para hacer la lana de Orenburg, suelen ser este tipo de usos apoyados en un bol chiquitín, monísimo. Y luego hay otros que se sostienen con la mano y se giran con la mano. O sea, no te dejan las dos manos libres para hacer el drafting, te obligan a trabajar el draft con una mano mientras tú giras el uso con la otra. Menos mal que no me estáis viendo porque para ahora mismo parece que estoy bailando flamenco. Una mano arriba y la otra abajo. ¿Ves? Por esto no queremos grabarme en vídeo. Dentro de la física sobre la que funciona el uso, los que hilamos normalmente solemos tener algunas manías y es una de las primeras cosas que yo como profesora cuando enseño a hilar suelo decirle a todos mis alumnos es: elige una dirección para hilar y otra para plegar. O sea, esto como introducción está muy bien. Luego un día que me meta con
las torsiones de la lana y todo esto, ya veréis que esto no sirve para nada, pero realmente como principiante es bastante importante coger siempre una manía, que el uso gire siempre en una dirección. Puede ser a favor de las agujas de reloj o en contra, da igual, pero siempre la misma. Porque si tú has estado torsionando el hilo siempre en una dirección y de repente a medio camino la cambias, se te va a deshacer lo que has trabajado, porque realmente lo que estás haciendo es deshaciendo la torsión previa. Es importante el peso que tenga el uso. Los usos que tienen mucho peso, si no están apoyados, nos obligan a hilar lanas más gordas, porque necesitamos más consistencia en el hilo para soportar ese peso. Y los usos que tienen muy poquito peso son los que nos permiten hilar hilo dental. Así de finito. Como os he dicho, lo más importante que necesitas para tener un uso son un eje, un peso y una hembrilla si estás empezando y el half hitch se te resiste. Si queréis hacer la prueba en casa, hoy en día podéis encontrar fácilmente fibra comercial, podéis compraros 100 gramos de un top comercial en muchas tiendas en internet para poder hacer la prueba y lo único que necesitaríais sería un peso y un eje. Mi primer uso fueron varios CDs apilados unos encima de otros con unos tornillos para que pusieran un poco más de peso, un pincel desmochado al que le quité los pelitos y enganché una hembrilla y con eso empecé a hilar, con eso hice mi primera madeja. Todavía guardo el cuello que hice con la primera madeja, es horroroso, me lo suelo poner en casa, cada vez que lo veo me da vergüenza, pero siempre les digo lo mismo a mis alumnos: estarás orgulloso de lo primero que hiles y estarás muy orgulloso de lo primero que tejas, porque es muy importante, porque es algo que has hecho tú, solo te ha faltado esquilar la oveja. Entonces, si queréis probar en casa, podéis buscar vídeos que expliquen la técnica del park and draft. He explicado así a lo loco en castellano, parar y estirar. Os lo podría explicar en el podcast, pero no sé hasta qué punto se entendería qué es lo que tenéis que hacer, porque esto de hilar sí que es bastante visual. O sea, aquí el audio, este audio fashion que me ha dado a mí por hacer, no nos ayuda. Pero eso, si queréis aprenderlo, pues buscad vídeos que sean de Park and Draft o puedo intentar grabarme yo un vídeo de Park and Draft, pero no sé, no salgo yo muy bien. Pero bueno. Y podéis haceros el uso en casa. Lo único que necesitáis es un peso, puede ser una ruedita de madera de un juguete, de un camión de juguete, varios CDs estaqueados, un palo que hayáis comprado en el IKEA. Viene mejor que el palo sea liso. Alguna vez hemos probado con tubillón y al hilo no le hace mucho chiste, tiende a engancharse. Así que yo que vosotros probaría con un hilo liso. Y así sin más. Esto es una breve introducción a los usos, herramienta primitiva y las hilanderas donde las haya, y a los que recordad que los debemos al hijo de Aracne. Y ya metiéndonos en materia con la parte de las fibras, como ya os he dicho, no os voy a hablar del moher. Vais a tener que esperar a 2 semanas para que os hable de ese pelo de cabra tan guay. Me voy a meter con algo más genérico, porque me parece que es bastante interesante hacer un resumen lo más rápido posible de las fibras y sus subdivisiones. Las fibras son hebras o filamentos o pelo susceptibles de ser convertido en hilo. En su estricto, esa es la definición. Luego las podemos subdividir en dos divisiones, las naturales por un lado y las químicas por otro. Y dentro de las químicas tendríamos las artificiales, cuya base es natural, pero el proceso no, y las sintéticas, en las que ni la base ni el proceso es natural. Las fibras naturales, su origen está en la naturaleza, las podemos encontrar prácticamente tal cual o con una manipulación mínima. Pueden ser o animales o vegetales. Dentro de los animales lo que se utiliza mayoritariamente es el pelo de los animales, pero también las secreciones. Cuando hablamos de lana, tendemos a utilizar la palabra como una especie de comodín generalizado para todo lo que sea pelo que se teje y hilo que se teje. Pero no, o sea, la lana en su estricto solo es la de oveja. Es la principal fibra textil natural y es la más utilizada por su elasticidad y absorbencia. Además, es muy complicada de quemar, arde de una manera muy sostenida y muy lenta
y no corres el peligro de la llamarada de incendio que puedes correr con un acrílico. La fibra de lana más extendida es el merino, pero ya me meteré a hablar del merino cuando me meta con él a solas, que creo que con el merino voy a necesitar varios capítulos porque es densísimo. Luego tendríamos lo que serían el pelo de cabras. Dentro del pelo de cabra tenemos el cashmere y el mohair. El cashmere viene de las cabras de Cachemira y el mohair de las cabras de Angora. Son unas lanas que son muy suaves, muy sedosas y cálidas. El cashmere además es muy ligero y el mohair tiene un lustre que todos conocemos, el lustre del mohair. Luego está el pelo de los camélidos. Dentro de los camélidos tenemos al camello. El pelo de camello es muy calentito, es una fibra bastante corta, pero es bastante interesante de hilar. Y luego tenemos los laminos. Dentro de los laminos entrarían la alpaca, el guanaco, la llama y la vicuña. A día de hoy una de las fibras naturales más caras que existen es la vicuña. Personalmente no he podido hilar vicuña en mi vida. Creo que he tocado vicuña porque me suena que había algo de vicuña en casa de mis padres, pero tampoco estoy muy segura. La cosa es que hace 4 años miré cuánto podían costar 100 gramos de vicuña, me pegué un susto impresionante y dije, no me da la economía, me di media vuelta y seguí buscando alpaca, que es más asequible. Luego tenemos el pelo de los bóvidos, como el yak, del que os hablé, y del buey almizclero, que es más conocido como el kibiut. No sé si os sonará, es una fibra a la que yo le tengo muchas ganas desde hace mucho tiempo y algún día conseguiré. Luego tendríamos la crin, que es el pelo del caballo, que se utiliza más que para tejer, se utiliza para tapicerías, cuerdas, pinceles y arcos de instrumentos. Uno de los usos textiles más famosos históricamente de la crin han sido las crinolinas o miriñaques. A la crinolina le voy a dedicar una sección de un capítulo entero porque es algo que me resulta fascinante por las cotas de absurdez a las que se llegaron con las crinolinas. Luego tenemos la angora en sí, que es pelo de conejo, que es muy famosa por el halo que tiene. Y luego tenemos la seda, que es la secreción de la larva del gusano de seda. Se está estudiando la seda de una araña que se llama araña de la seda de oro, pero está en investigación. Y luego además, pues todos los que hilamos sabemos que se pueden conseguir pues, pelos de perro, pelo de gato, de zarigüeya. O sea, básicamente cualquier pelo de animal puede ser susceptible de ser hilado. Déjame un cepillo, déjame un gato persa y si no le tienes alergia yo te hago unos guantes. Después de las fibras estas de los animales nos meteríamos con las vegetales. Las vegetales son básicamente celulosa. Es una celulosa que según de qué parte de la planta la hayamos extraído, ese filamento de celulosa, pues las clasificamos de una manera o de otra. Tenemos la que viene de frutos y semillas, que son como el algodón, el cocotero y la ceiba, también conocida como capoc, que son que los filamentos siempre suelen estar alrededor de lo que es la semilla. Luego del tallo se extraen el lino, el cáñamo, el ramio y el yute. Casi siempre estas implican un proceso un poco más elaborado que puede ser el de la lana, que hay ovejas que directamente les puedes quitar el pelo directamente sin esquilarlas, como la Shetland, que se les cae. Y luego tenemos el que viene de hojas, como el esparto, la vaca, el formío, el sisal y el miraguano. De todas estas, yo con la que he trabajado ha sido el sisal. He hilado sisal, es bastante interesante, recuerda bastante al lino en la mano con algo más de lustre. Es interesante de trabajar. Luego ya nos meteríamos, dejando de lado ya las fibras naturales, nos meteríamos con las artificiales o semisintéticas. Las artificiales se manufacturan a partir de una materia prima que sí es natural, habitualmente celulosas o proteínas, animales o vegetales. Como os he dicho, hay 3 grupos, las celulósicas, las proteínicas y las algínicas. Las algínicas son muy curiosas además. De las celulósicas os sonará el rayón, que es el nombre genérico que se utiliza para ellas, que es nitrato o acetato de celulosa y se extrae de la pulpa. Esta pulpa se suele convertir en líquido, se machaca hasta convertirla en líquido, luego ese líquido se pasa por unos microtubos en una disolución química que lo solidifica. O sea, no estamos haciendo como con el lino, que extraemos filamentos directamente, no. Aquí lo que hacemos es solidificar un líquido cuya base sí es una celulosa. Si alguno habéis visto alguna vez fibra de rosa y todo este tipo de cosas, sí son ese tipo de celulosas.
Habitualmente vais a encontrarlo comercialmente con el nombre de viscosa. La viscosa puede ser bambú o palo de rosa o este tipo de fibras que son más maderas. Y comercialmente os podéis encontrar alguna vez de frente con el tencel en lanas, que es un tipo de liocel al que llaman tencel, o el modal. Las proteínicas suelen tener origen tanto en proteína animal o en proteína vegetal. Suelen ser bastante escasas porque es un proceso que es bastante costoso, o sea, todavía no han conseguido aligerar el proceso para que salga más baratillo. La más famosa de las que se obtiene de proteína animal es la que se obtiene a partir de la caseína, a partir de la fibra, también conocida como fibra de leche. Yo he tenido lana para teñir que tenía fibra de leche y es algo muy curioso porque consigue una suavidad en las lanas que a mí me gusta mucho para hacer prendas de niños. Lo que pasa es que comercialmente no sé si hay alguna lana comercial que haga fibra de leche. Y luego las que son de origen de proteína vegetal, aquí entraría la soja, el maíz o el cacahuete. De estas tres pues se puede conseguir mediante este proceso de licuar la celulosa, se puede conseguir este hilo. Y las algínicas suele ser alginato de sodio, que es soluble en agua. Entonces, ¿para qué queremos nosotros una fibra que sea soluble en agua? Bien, normalmente no se utiliza ella sola, se utilizan los tejidos de fantasía. O sea, se crea una trama con este liocel y se utilizan fibras que no son solubles al agua para hacer pues eso, fantasías y demás, que luego en cuanto se sumergen en el agua este alginato desaparece y queda solo la parte que nos interesa. Además es lo que se utiliza para las suturas quirúrgicas, estos puntos que desaparecen. Si os han puesto alguna vez un punto de estos que ya se absorberá solo, pues es este tipo de hilo. Y luego ya entraríamos en lo que son las fibras sintéticas. Recordad que os he dicho que las semisintéticas, el origen, la materia prima es natural, pero en las sintéticas son derivados del petróleo. No es un filamento que nos vayamos a encontrar dentro del petróleo, no. O sea, son ya conseguir la base implica un proceso químico. Y el control va a ser siempre del ser humano, o sea, no vamos a tener una oveja haciéndonos nylon. Se clasifican según cómo se obtiene la molécula. Por un lado tenemos las que se obtienen por polimerización y luego tenemos lo que son las nuevas fibras, que el proceso no es esta polimerización, menudo para las lenguas. Tenemos por un lado la poliamida o nylon, que es la policondensación de diamidas y diácidos. O sea, tengo que vocalizar bien porque esto es un trabalenguas de AUPA. Se patentó en 1935, el nombre más habitual es el nylon y un tipo de estas poliamidas también es el Kevlar. Yo cuando me puse a investigar esto y vi que el hilo del Kevlar y el nylon, dije, ¿cuándo voy a tener yo una fibra que sean calcetines con Kevlar? Lana con Kevlar. Calcetines acorazados, molarían un montón. Luego tenemos el poliéster, que es también una polimerización por condensación de un diácido y un diol. Se patentó en 1941 y en lo que son textiles se utilizan el PET, que es tereftalato de polietileno, que es lo de las botellitas estas de agua y demás, y más comúnmente conocido como textil como el tergal. Os sonará bastante el tergal. Y luego tenemos el PLA, que es poliácido láctico, que se considera un bioplástico porque el origen no es el petróleo, es un azúcar, tanto de maíz como de remolacha. Lo podéis encontrar comercialmente como indio y este es uno de los que llevan a equívoco porque a veces, como el origen es un azúcar natural, te dicen que es una fibra natural, pero no, por el tipo de proceso que necesita es una fibra sintética el indio. Luego ya tendríamos los acrílicos, que eso se consiguen por una polimerización de acrilonitrilo. Esta es la fibra que se utiliza para imitar a la lana o a las fibras a base de pelo, pero no tienen las mismas características. Como os he dicho antes, pues eso, la forma de arder, por ejemplo, es la más llamativa de todas. Un acrílico va a quemar muy rápido y se va a convertir en una especie de residuo plástico. La lana se convierte en ceniza y quema mucho más despacio. Si queréis un día hacéis la prueba en casa, yo lo he hecho una vez y es fascinante.
Tienen mogollón de nombres comerciales, pero probablemente el que más hayáis oído últimamente sea el Dralón. Con el Dralón hay bastante polémica, porque se vende como una alternativa a la lana, muy interesante, muy chachi. Personalmente me parece que es un poco engañar, porque el Dralón no deja de ser una fibra acrílica, no deja de venir del petróleo, no deja de ser un derivado del petróleo, y personalmente al final esto se resume a qué batalla quieres luchar. O sea, si al final todas las fibras hoy en día implican un cierto grado de química, todas las fibras comerciales implican cierto grado de química, y tú decides cuál es, pero cuando que alguien venda el Dralón como fibra vegana me parece sorprendente, cuando es un derivado del petróleo y los acrílicos son probablemente una de las cosas más contaminantes que existen. Dejando aparte mi forma de pensar personal, ya os resumo las dos últimas que nos faltarían, que uno serían los poliolefinas, que son plásticos fundidos dentro de los cuales estaría el elastómero, o que nosotros conocimos como elastán o licra. Algunas veces pues nos podemos encontrar con una lana que tenga licra. Yo comercial creo que alguna he visto alguna vez, pero no tengo mucho recuerdo. Y luego ya tendríamos los vinilos, o las fibras vinílicas. Como veis, el mundo de las fibras es algo muy extenso, y esto, al ser solo una introducción, pues me he metido muy por encima. Prometo hacer un capítulo prácticamente de cada una de las fibras que os he mencionado, y solo con las ovejas tengo como para 6 o 7 años. Así que si tenéis alguna pregunta en concreto sobre esta sección, ya sabéis, como siempre, me mandáis un mensaje e intentaré responderla en el siguiente programa, o si tengo planificado hacer un capítulo de un programa, una sección de un programa sobre una de estas fibras en concreto, pues ya os avisaría y decir, oye, mira, pues dentro de un par de meses voy a hablar sobre esto, porque empiezo a tener una lista muy larga de cosas de las que hablar. Así que bueno, dejamos aquí este tema resumen de las fibras y pasamos ya a la siguiente sección. Y ya para terminar por hoy con el podcast, hora de mitología. Como os dije la semana pasada, Atenea es mi diosa favorita y Ulises mi héroe favorito. Soy muy fan del caballo de Troya y del ingenio de puñetero Ulises, pero también soy muy fan de su señora esposa, que es probablemente más inteligente todavía que el propio Ulises. Como sabéis, Penélope es la esposa de Ulises. Es conocida dentro de la mitología como el símbolo de la fidelidad conyugal. Ulises se nos fue de picos pardos 20 años porque se fue a la guerra de Troya en un, oye, que me voy a acompañar a estos, ya vuelvo, vengo con uno enseguida, y tardó 20 años en volver porque también los dioses se las vieron y se las juraron y no le dejaban volver directo a Ítaca, lo tuvieron dando vueltas por el Mediterráneo como si fuera una puñetera peonza, una bola de pinball, rebotando de una isla en otra, el pobre. Vivió todas esas aventuras con el cíclope, Circe y compañía. Casi se nos queda vivir con Circe, además. Así que Ulises lo que es fidelidad conyugal. No vamos a hablar muy alto, pero Penélope sí, Penélope hardcore. Penélope se quedó la pobre sola en Ítaca, cuidando de Telémaco, que había nacido, como quien dice, 3 semanas antes de que se fuera Ulises de guerras por ahí con los colegas. Y como no volvía, y 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 Penélope era muy guapa, y Penélope era un buen partido, pues le empezaron a salir pretendientes como champiñones salen en otoño en la humedad. Intentando postergar el tema, les iba poniendo pruebas, y la más famosa de todas es que dijo que aceptaría a uno en cuanto terminase de tejer el sudario del rey Laertes. Laertes, que es su suegro, es el padre de Ulises. Esta mujer, que era más lista que el hambre, lo que hacía era, de día tejía, y allí la veían en su telar, entregadísima, con todo el cuidado del mundo, pim, pam, hilandera por aquí, pim, pam, volandera por allá. Y por la noche, en una especie de insomnio de supervivencia,
deshacía todo lo que había hecho durante el día. Y al día siguiente, pim, pam, otra vez ahí, el hilo para aquí, el hilo para allá, la lanzadera para aquí, la lanzadera para allá. Pero aquello no se terminaba nunca, aquello era más largo que un día sin pan. Los pretendientes se instalaron en el palacio de Ulises, se dedicaban a comerse todo lo que había por allí, montaban banquetes, montaban fiestas, y Penélope miraba el reloj y Ulises que no volvía, y pasaban los años y Ulises que no volvía. ¿Cuál fue el problema? Que una sirvienta puñetera, la traidora de Melanto, no se le ocurrió otra cosa mejor que chivarse. La muy chivata fue donde los pretendientes, les dijo lo que estaba haciendo Penélope y la pillaron con las manos en la masa deshaciendo lo que había hilado. Le dieron el tiempo suficiente para terminar el sudario de Laertes, pero cuando hubo terminado le dijeron que tenía que elegir al pretendiente con el que se casaría y sería rey de Ítaca. Intentando ganar tiempo, porque ya se había olido que el pastor ese con pinta de zarrapastroso que había aparecido era Ulises, les pide, los reta a que encordasen el arco de Ulises. Todos los pretendientes intentan encordar el arco, pero como este solo responde ante su legítimo dueño, pues es Ulises todavía disfrazado de mendigo el que consigue hacerlo. Y una vez lo hace, ayudado por un porquero y un vaquero, mata a todos los pretendientes de Penélope. ¿Y comieron perdices y vivieron felices? No. Penélope no se fía. Son 20 años que lleva de picos pardos el señor Ulises. No está segura de que pueda ser él exactamente el que ha aparecido por allí, aunque haya encordado el arco. Tiene miedo que sea un dios disfrazado como tal. Al final los griegos se temían de esas cada 2 por 3, porque si no de algún sitio tienen que salir los semidioses. Así que Penélope, haciendo gala de esa astucia de la que os he hablado antes, le pide a su criada que mueva su cama de una habitación a otra. Y Ulises salta y dice que eso es imposible porque él mismo construyó esa cama y una de las patas de la cama es un olivo vivo. O sea, el flipe que tiene que ser esa cama, que es medio árbol, pues os imagináis. Entonces, bueno, a partir de aquí sí que vivieron felices y comieron perdices. Por lo menos en parte. Hay luego historias paralelas y apócrifas que hablan de un Ulises que, aunque vuelve y recupera su hogar, no se fía de que Penélope le haya sido fiel y la mata, otras veces la destierra, y en otros momentos muere Ulises y es el hijo que ha tenido Ulises con Circe el que rescata a Penélope y se casa con ella. Esto es un lío, esto es de mitología griega, todos son primos y además todos están relacionados de alguna manera. Así que la semana que viene probablemente cambie de panteón y en vez de hablaros de alguna otra figura griego-romana, es bastante probable que tire hacia la mitología nórdica. Y si alguien adivina de quién voy a hablar, le doy un chiquipunto. Me lo dejáis en los comentarios de Instagram, a ver si adivináis de quién voy a hablar. Y con esta historieta sobre Penélope terminamos este segundo podcast. Espero que os haya gustado tanto como os gustó el primero. Y nos escuchamos otra vez dentro de 3 semanas. Recordad que podéis encontrar el podcast de Ardilana en iVoox y en iTunes. Y podéis poneros en contacto con nosotros en nuestro blog, en nuestro Instagram y en nuestro Facebook. La música que escucháis de fondo en el podcast está sacada de streammusicarchive.org y podéis encontrar las referencias de patrones y libros en nuestro blog. Y este podcast está registrado bajo licencia Creative Commons de 2019.